Mi presentación, pues muy bien, yo soy Dante Ramírez, conmigo está la licenciada Paulina Ruiz. Vamos a empezar este tema de la norma, este webinar de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Vamos a tirar el video, vamos a seguir hablándoles. Si quieren ustedes o tienen alguna duda o algún comentario, al final volvemos a poner el video, por supuesto. Y bueno, nos pueden decir cualquier duda o cualquier comentario en el chat, por favor. Eso es importante. Por razones de ruido y demás, vamos a silenciar a todos los participantes. Pero si tienen ustedes en algún momento algo que decirnos, pues por favor, con toda confianza, en el momento en que ustedes quieran, a través del chat es la manera. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar. Muy buenos días a todos. La idea es que estemos aquí alrededor de 45, 50 minutos exponiendo y después, bueno, vamos a ver un poco cómo están las preguntas, ¿no? Pues bueno, como les decía, vamos a ver el tema de la norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Vamos a primero hacer la presentación de este programa que hemos desarrollado para abordar la norma 035, que titulamos Estar Bien MX 035. Y bueno, pues es realmente para ayudar a las empresas a que podamos prosperar juntos en el marco jurídico para el cumplimiento de la norma y también ser una solución integral con este pretexto justamente de que estamos atendiendo a los colaboradores en factores de riesgo psicosocial, pues bueno, pues atenderlos de una manera integral y poder generar mejores circunstancias dentro de sus organizaciones. Somos dos empresas, Lupache, que tiene más de 20 años trabajando en temas de seguridad y cumplimiento normativo, y nuestra fundación, Conectando Pasos, que somos expertos en educación con más de 10 años de experiencia en el tema, desarrollando, pues bueno, educación mediada por diversos modelos, y hemos decidido generar este programa que se llama Estar Bien. Y bueno, pues esto será un poco lo que veremos hoy. También les doy, pues bueno, los objetivos del webinar. Obviamente, vamos a ver qué son los factores psicosociales, cómo los identifico, y algo que es de mucho interés para ustedes, que dice exactamente la norma 035, porque hemos encontrado pues muchas falsas noticias con respecto a lo que realmente es la norma. También vamos a ver qué aplica mi empresa dentro de la norma. Como saben, pues bueno, la norma no aplica a destajo para todo el universo organizacional en el mismo sentido, pero sí aplica para todas las empresas en México. Así es que vamos a ver qué cosas aplican, qué cosas no aplican dentro de la empresa. Por supuesto, cómo cumplo o cómo doy cumplimiento con la norma para evitar multas o castigos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, bueno, vamos a ver estos aspectos y qué tengo que cumplir en este octubre 2019, que empieza ya la vigencia de la norma. Y verán que la norma, pues bueno, está ahora en dos tiempos precisos. En una primera instancia, ahora en el 2019 tenemos que cumplir ciertas cosas, y para octubre de 2020 tendremos que cumplir algunas otras. Entonces, bueno, pues también eso estoy seguro será de gran interés para ustedes. Entonces, bueno, voy a empezar en materia. México, como pueden ver, es el primer lugar en donde sus trabajadores padecen de estrés. Esto es un estudio de la UNAM en el 2017, hecho por las facultades de Medicina y de Psicología, y el estudio arroja que la primera preocupación o causante del estrés por parte de los colaboradores en México es la precariedad en el trabajo. Es decir, dentro de la identificación, pues identificaron que el 40% de las personas trabajadoras en México tienen contratos temporales,
Y esto hace que el 38% del universo encuestado pues tenga miedo a perder su empleo. Esto pues obviamente genera mucho estrés por parte de los colaboradores en México. China es el segundo lugar con 73% y Estados Unidos con el 59%. Como pueden ver en este mismo instrumento de investigación que hizo la UNAM, pues bueno, el 25% de los 75,000 infartos que se registran en México anualmente son a causa del estrés laboral. Y según la Organización Internacional del Trabajo, pues entre 5,000 y 10,000 millones de dólares al año son las pérdidas que produce el estrés en los trabajadores. Según la misma Organización Internacional del Trabajo, 2.34 millones de personas mueren por accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo y existen 160 millones de casos a nivel mundial de enfermedades no mortales vinculadas al área laboral, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, primero que lo que nosotros conocíamos por seguridad dentro de nuestros centros de trabajo, pues hoy ha cambiado porque ya no solamente nos vamos a referir a la seguridad de los aspectos físicos, sino también a la salud mental y emocional de nuestros colaboradores. Vamos a ver primero cuáles son los factores psicosociales dentro de cualquier organización. Es decir, cuando tú estás colaborando en una empresa, existen por lo menos estos 4 factores psicosociales que impactan en el desarrollo personal o profesional de tu trabajo. Estos factores tienen que ver con las características del puesto, con la organización del trabajo, características individuales de los propios trabajadores y factores extralaborales. Dentro de las características del puesto, pues vemos la autonomía y el control que tienes sobre el puesto, el ritmo de trabajo que tienes para realizar tus labores. A veces los ritmos están marcados por las máquinas y esto obviamente genera estrés, ¿no? Es decir, no se puede parar la producción o no se puede parar algo porque tienes un ritmo muy marcado. Obviamente también la monotonía y la repetitividad de las labores específicas de tu actividad, pues pueden ser generadoras de estrés y el contenido mismo de la tarea. Obviamente hay contenidos muchísimo más demandantes que algunos otros. En el tema de la organización del trabajo, pues bueno, vemos la comunicación propia del trabajo, los estilos de liderazgo. Obviamente podemos identificar que hay líderes que generan un mayor estrés con sus colaboradores que otros. La propia participación en la toma de decisiones organizacionales en torno a mi puesto y el trabajo que estoy desarrollando, la asignación de las tareas, la jornada de trabajo y los descansos, por supuesto, el trabajo a turnos y el trabajo nocturno, pues son un gran detonante para el estrés. Es decir, el cuerpo humano está hecho para trabajo diurno, para trabajar en las mañanas y descansar por las noches. Si por nuestro trabajo, nuestro desarrollo profesional, tenemos que trabajar de noche o en turnos nocturnos, eso obviamente afectará el metabolismo humano y genera un gran deterioro nos convierte en presas fáciles de estrés laboral. La propia actividad dentro de la organización del trabajo, la localización de mi trabajo y la propia cultura empresarial, pues son factores psicosociales que se pueden convertir en un riesgo en el trabajo laboral. Dentro de las características individuales que generan que pueden generar estrés, pues está la propia personalidad del individuo, la edad, la motivación, la formación que tenga para poder desarrollar las actividades organizacionales que se le solicitan, las actitudes y las aptitudes que tenga. En cuanto a los factores extralaborales, pues obviamente está el entorno socioeconómico que tenga el colaborador y, bueno, cuánto ingresa por cuestiones laborales y eso, pues bueno, es un entorno que puede generar estrés. La vida personal y familiar y a qué dedica el ocio
y en dónde pasa el tiempo que tiene libre dentro de las organizaciones, ¿no? Existe un estudio que tenemos mapeado que las personas que pasan más tiempo de su jornada laboral dentro de las organizaciones se debe a 3 motivos. Uno puede ser que tiene mucho trabajo, por lo tanto es injusto lo que su compañía le está exigiendo y necesita dar más de su tiempo laboral para desarrollar el trabajo. El segundo es que no tiene las características y la formación necesaria para abordar el desarrollo del trabajo y por lo tanto, pues bueno, necesita mayor formación y profesionalización para poder desarrollar el trabajo en su horario laboral. Y por último son las presiones en la casa, en la vida familiar. Si está peleado obviamente con la esposa, con el esposo, con el cónyuge, pues esto generará que prefiera quedarme en el trabajo a irme a casa a descansar. Por mi parte, por último, quiero decirles que estos factores justamente psicosociales pues pueden generar un riesgo de estrés relacionado con el trabajo. Si ven el rectángulo que tenemos en la extrema izquierda, pues vamos a ver justo estos factores psicosociales como con nuestras características personales, cómo al interactuar con nuestras características personales, pues generan una reacción de estrés, una reacción estresante. Y eso obviamente pues genera consecuencias a largo plazo para el trabajador de carácter psicológico y social, dañando su salud mental en primera instancia, después daños a nivel cognitivo y obviamente pues hay una afectación en la salud social y conductual. Pues las personas que están mucho tiempo bajo factores estresantes, pues incluso pueden generar trastornos como el burnout, ¿no? Y también, pues bueno, existen daños cognitivos severos a causa de algunos factores estresantes, como el propio mobbing dentro de las organizaciones. Y también hay consecuencias en el largo plazo fisiológicas y físicas. Hay trastornos musculoesqueléticos. Existe un estudio que nos dice que el 80% de los dolores a los cuales van para atención con médicos en rehabilitación o con terapeutas físicos, pues bueno, justamente esos trastornos musculoesqueléticos, el 80% se debe a factores de estrés y no a factores de traumatismos. Entonces, bueno, pues es una de las características fisiológicas de estar sometido a estrés durante largo tiempo y también, pues, las enfermedades cardiovasculares propias de un sometimiento estresante a lo largo del tiempo. Ahora, Paulina Ruiz me ayudará a seguir con el tema de la norma específicamente. Hola, buenos días, bienvenidos y les agradecemos a todos que estén participando en este webinar. Y también le agradecemos a Dante la explicación que nos dio sobre los factores de riesgos psicosociales, cómo se pueden identificar o cuáles son los síntomas y cómo nos afectan a la salud. Como Dante ya lo mencionó, lo que busca principalmente la norma o la Secretaría del Trabajo en este conjunto o en unión con la Organización Mundial Internacional, del Trabajo, es lo que él mencionaba. Mucho tiempo se vigiló y se cuidó la salud física de los trabajadores. Sin embargo, se ha detectado que la salud mental, emocional de los trabajadores es igual o quizás más importante porque al final tiene repercusiones en la salud física, en las personas, ¿no? En general, no solo en los trabajadores, sino en todas las personas. Entonces, esta es una iniciativa que está realizando la Secretaría del Trabajo, que realizó análisis durante años. Publicó la norma el año pasado, el proyecto de norma empezó desde el 2016. El año pasado, finalmente, en el mes de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma 035 y que entra en vigor este próximo 23 de octubre de 2019. Lo que busca principalmente la norma es establecer elementos o las bases en cada una de las organizaciones para ayudarnos a identificar, a analizar y a prevenir los factores de riesgo psicosocial en las empresas
y promover un entorno organizacional favorable para que los trabajadores seamos más felices y con eso más productivos y más eficientes. Al final, pues tiene todo una repercusión positiva en cuanto a los resultados de la empresa, o eso es lo que se busca. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito más en detalle de la norma, específicamente cuáles son las obligaciones del patrón. Abajo van a encontrar algunas abreviaturas que se van a estar repitiendo a lo largo de las obligaciones. La primera es FRP, que son los factores de riesgo psicosocial, EOF, entorno organizacional favorable, y ABL, actos de violencia laboral. La primera obligación muy importante del patrón es que se establezca una política de prevención de riesgos psicosociales. ¿A qué se refiere la norma con una política de prevención? Pues se refiere a una declaración que haga la empresa de los principios y compromisos que establece ella para prevenir los riesgos de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como promover un entorno organizacional favorable y la creación de una cultura digna y sana para tener unas buenas condiciones de trabajo. La segunda obligación del patrón es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Para este propósito, la norma nos aporta un instrumento de evaluación que, como les menciono, viene en la norma especificado, pero también da la posibilidad de utilizar cualquier otro instrumento que cumpla con ciertos requisitos estadísticos que de igual manera vienen especificados en la norma. Esta identificación depende del tamaño de la empresa, ahorita lo vamos a revisar más adelante, y pues es a través de ¿cómo se llama? De este instrumento que les menciono. La siguiente obligación del patrón es adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover un entorno organizacional favorable y atender a las prácticas opuestas a este entorno, así como los actos de violencia laboral. Todas estas medidas de prevención y control deben estar contenidas en la política de prevención de riesgos psicosociales, que es la base o la médula, lo más importante, pues ahí es en donde realmente la empresa va a determinar el alcance que quiere darle a esta norma, ¿no? Al final es un instrumento o son una estructura que provee la Secretaría del Trabajo para promover el entorno organizacional favorable y promover ambientes de trabajo saludables, pero cada una de las empresas tiene en sus manos la decisión de qué tan corto o qué tan amplio va a dar este alcance o las acciones que van a coadyuvar a controlar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. La siguiente obligación es la identificación de los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo. Esto sí aplica para todos los trabajadores, para todas las empresas. Es una obligación al 100% de cualquier tamaño de empresa el realizar una identificación de estos trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. ¿A qué nos referimos con acontecimiento traumático severo? Pues es a todo aquel acontecimiento que haya impactado de tal manera a la persona que haya sido testigo de algún evento que le haya causado o que haya puesto en riesgo su vida o la de otra persona, o incluso presenciado la muerte de alguien, y que esto le cause secuelas postraumáticas en su persona que le impidan continuar con sus labores o con su vida. Esto de igual manera se realiza a través de un instrumento que viene contenido en la norma y, como les mencionó, es necesario aplicarlo al 100% de los trabajadores.
La siguiente obligación es practicar los exámenes médicos una vez que se hayan identificado esos trabajadores que sufren algún tipo de trauma o trastorno debido a que hayan sido expuestos a un acontecimiento traumático severo. Es necesario darles atención. Entonces, en esta parte el patrón tiene la obligación de realizarle exámenes médicos y evaluaciones psicológicas para pues ayudarle y derivarlo a la atención médica que requiera, dependiendo si sea física, psicológica e incluso psiquiátrica. La siguiente obligación del patrón es difundir y dar información a los trabajadores. Es muy importante que los trabajadores tengan conocimiento sobre qué son los factores de riesgo psicosociales, cómo los pueden identificar y qué tienen a su disposición en lo personal como herramientas para poder mitigarlos o poder disminuirlos. Así como también informar a los trabajadores en el sentido de qué son las acciones que la organización está tomando para ayudar a generar un entorno organizacional favorable y disminuir o mitigar el efecto de estos factores de riesgo psicosocial. La siguiente obligación del patrón es llevar un registro de absolutamente todo. Los resultados de la identificación, o sea, los resultados de los cuestionarios, qué medidas de control se están tomando con cada uno de las personas que se hayan identificado que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos y cuáles son esos resultados de los exámenes que se les han practicado y el seguimiento que se les está dando. Ahora, por otro lado, pues tenemos las obligaciones de los trabajadores. Es muy importante que nosotros como trabajadores también estemos alineados a tener en cuenta lo que está contenido en la política, ¿no? ¿Cuáles son las acciones, las medidas de prevención, las medidas de control de los factores de riesgo psicosociales y que la actitud de los trabajadores sea positiva hacia generar un entorno organizacional favorable y prevenir los actos de violencia laboral? Es decir, que los trabajadores no sean generadores de violencia laboral, de mobbing, de bullying, que aquí se llama mobbing, de bossing, de acoso de cualquier tipo, ya sea sexual o psicológico. Bueno, eso son lo que debemos observar. Que es la siguiente obligación de los trabajadores es abstenerse a realizar prácticas que vayan en contra de generar un entorno organizacional favorable. Es necesario también que seamos partícipes en la identificación de los factores de riesgo psicosociales y en la evaluación del entorno organizacional a través de responder los instrumentos que se van a poner a disposición de los trabajadores para este propósito. También es muy importante que se realice o que los trabajadores informen sobre las prácticas que ellos detecten o que sean partícipes o incluso víctimas de acciones que vayan en contra del entorno organizacional favorable y denunciar los actos de violencia laboral. Para este propósito, la norma plantea el que la empresa cuente con un mecanismo de denuncia o de quejas, que ese también es uno de los cumplimientos que tienen que realizar este año. Esta denuncia, el trabajador la requiere hacer por escrito y con unos requisitos que vienen en la norma. Para esto, este mecanismo debe venir pues en la política. Y es muy importante que los trabajadores estén involucrados en los eventos de información. Como les mencionaba, lo medular de la aplicación de la norma dentro de un centro de trabajo, para mí, pues es la política de prevención de riesgos psicosociales, porque al final del día eso te va a dar el marco de referencia, así que tan profundo se quiere realizar el trabajo
de realmente generar un entorno organizacional favorable. La política de prevención de factores de riesgo psicosociales debe presentarse o contener 3 aspectos principalmente. ¿Qué hace la empresa en cuanto a la prevención de los factores de riesgo psicosociales, en cuanto a la violencia laboral y en cuanto a la promoción de un entorno organizacional favorable? La pregunta o la duda que más hemos notado que existe es si aplica a todas las empresas. Bueno, pues sí, la respuesta es sí. En México esta norma es de cumplimiento obligatorio para las empresas de cualquier tamaño, desde un trabajador hasta N. Ahorita vamos a ver que por tamaño de empresa, la norma los clasifica en 3 y el cumplimiento es discriminatorio. Los tamaños de empresa que marca la norma es de 1 a 15, de 16 a 50 y de 51 a más. Y como ya les mencionaba Dante al inicio de la charla, este cumplimiento está planteado en 2 etapas. La primera tiene vencimiento este próximo 23 de octubre de este año. Aplica a cualquier tamaño de empresa pues esto es lo que tenemos que cumplir para esta primera etapa. En primer punto es la identificación de los trabajadores que han sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos, como les mencionaba, es a través del instrumento contenido en la norma. El siguiente punto es la creación de la política de prevención de riesgos psicosociales. El tercero es la adopción de medidas y acciones de prevención y atención de prácticas opuestas, así como la promoción de un entorno organizacional favorable, tener el mecanismo para la recepción de quejas y hacer la difusión e información a los trabajadores. Para el siguiente año, este cumplimiento sí va a variar de acuerdo a las 3 clasificaciones que les comentaba hace un momento y tiene que ver con la identificación y análisis de factores de riesgo psicosociales y la evaluación del entorno organizacional, establecer un programa para la atención de los factores y practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los empleados que así lo requieran. Es decir, este año solamente se va a hacer la identificación de aquellos trabajadores que hayan sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos y tendremos todo un año para lograr el seguimiento de estos trabajadores y dentro de un año pues ya presentar la evidencia que se le han hecho los exámenes médicos, las evaluaciones psicológicas y que se ha derivado para su atención adecuada. Y por último, el siguiente año es necesario que ya contemos con los registros de los resultados de las evaluaciones, pues esas evaluaciones apenas se van a hacer este año. Ahora, como les comentaba, el cumplimiento de la identificación de los factores de riesgo psicosociales, de la evaluación del entorno organizacional, dependen del tamaño de la empresa. Entonces, de 1 a 15 empleados, de la identificación de trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos, esto aplica para todos los tamaños de empresa, para el 100% de empleados. Después, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial solamente aplica para empresas de 16 a 50 empleados y con empresas que tengan mayor a 50 empleados. En el caso de la evaluación del entorno organizacional, solamente aplica para aquellas empresas que tengan más de 50 empleados. En este punto, específicamente tanto para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial como para la evaluación del entorno organizacional, la norma permite realizar la evaluación solamente a una muestra. Es opcional, tiene la opción de aplicarlo al 100% de población de la empresa o a una muestra de acuerdo a una fórmula que viene propuesta en la norma
y que es perfectamente factible ocuparla. Por ejemplo, si tenemos una empresa que tenga 1,000 trabajadores, esos 1,000 trabajadores necesitan realizar el cuestionario para identificar si fueron sujetos a algún acontecimiento traumático, pero solamente a cierto número, de acuerdo a la fórmula, la muestra, se les tendría que hacer la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Bueno, como les mencionaba Dante al inicio de la plática, nosotros hemos construido una propuesta que le llamamos Bienestar MX035, pues nosotros hemos creado 4 pasos que creemos que son los clave para el cumplimiento de la norma. El primer paso le hemos denominado Identifica. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Trabajadores expuestos a trauma severo y los factores de riesgo psicosocial, así como evaluar el entorno organizacional. El paso 2 es documenta. ¿Qué es lo que requieres documentar? La prevención a través de la política de prevención de riesgos psicosociales y la generación de programas que coadyuven a un entorno organizacional favorable y a la prevención de actos de violencia laboral. También es necesario que se documenten los resultados de las evaluaciones y las medidas de control que se hayan realizado. El paso 3 le hemos denominado Implementa. ¿Qué es lo que voy a implementar? Esto que ya tengo documentado y que tengo por escrito, pues es necesario que lo lleve a la cultura de la empresa. Así es que es necesario la implementación de programas de atención y seguimiento, así como la capacitación y sensibilización del total de los trabajadores y los mecanismos para presentar quejas y denunciar actos de violencia laboral. El cuarto paso es difunde. Es necesario difundir lo que les mencionaba. Todos los trabajadores tienen el derecho de recibir la información sobre qué son los factores de riesgo psicosociales, cómo pueden afectar mi salud, qué puedo hacer para identificarlos y también qué puedo hacer para mitigarlos. ¿Qué me proporciona la empresa como medidas de prevención y control para generar un entorno organizacional favorable y evitar los actos de violencia laboral? ¿Y cuál es el mecanismo que tengo para presentar esas quejas y denuncias? Bueno, como les mencionamos desde el inicio, realmente la aplicación de la norma tiene que ver con el alcance que cada una de las empresas quiere darle, que puede ir desde simplemente el cumplimiento tal cual lo pide la norma, hasta realmente el deseo de impactar en la vida de los trabajadores, el crear un entorno organizacional favorable, evitar los actos de violencia laboral y buscar la productividad y pues la efectividad de las personas en su trabajo y sobre todo que sean felices. Muy bien, entonces si quieren les presento un poco el programa de lo que estamos haciendo. Reitero, si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues por favor hacérnosla llegar vía chat. Y bueno, pues vamos a continuar un poco con el programa Estar Bien y a qué nos referimos con ello, ¿no? Con base en lo que justamente Paulina nos dijo de identificar, documentar, implementar y difundir, basamos así nuestro programa de Estar Bien. Y bueno, ¿cómo identificamos? Primero, a través de cuestionarios de evaluación, las aplicaciones, como les comentó Paulina, para las evaluaciones en el 2019 y en el 2020. Nosotros hicimos ya una plataforma en línea y es una plataforma totalmente segura porque cada empresa y organización se evalúa de manera independiente y no compartimos los datos entre las organizaciones y las bases de datos están estandarizadas para que cada organización tenga su propia base de datos. Entonces, bueno, pues de manera segura hacemos la aplicación de las evaluaciones
tanto las de octubre 2019 como las que son obligatorias para el 2020. Y como les decía Paulina, la primera evaluación del 2019 es al 100% de la población. Entonces, bueno, creemos que una manera sencilla de implementarla, pues es a través de una herramienta tecnológica en donde ellos tienen acceso y con cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet, su teléfono, una tablet o su computadora, pues ellos pueden hacer su cuestionario de manera rápida y así el área correspondiente tener también automatizados los resultados de los colaboradores en su organización. También, bueno, pues documentamos a través de un taller, que es el taller de la política de prevención. Generamos un taller presencial, semipresencial o totalmente virtual para el desarrollo de la política de prevención de riesgos psicosociales. De esta manera, pues ustedes dentro de su organización pueden conocer la estructura y los requisitos para el cumplimiento normativo de la misma y conocer la definición, la identificación y la prevención de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo. De esta manera, pues bueno, con un taller que dura 8 horas, ustedes pueden generar su propia política personalizada de su organización y saber cómo cumplir de manera estructural la norma. De esta manera, si ustedes tuvieran una supervisión por parte de la autoridad, pues bueno, saber perfectamente fundamentar cómo estamos haciendo el cumplimiento de la norma. Después, la implementación, pues bueno, ofrecemos una consultoría y cursos online de factores de riesgo psicosocial. El curso es totalmente en línea porque está dirigido este curso específicamente a todos los colaboradores de la organización, independientemente de la organización y su razón de existir. Pues bueno, generamos un curso de factores de riesgo psicosociales en donde ayudamos a los colaboradores a entender qué es un factor psicosocial, cómo este factor se convierte en un riesgo y cómo este riesgo, pues bueno, genera un estrés y este estrés de alguna manera debe de combatirse para no estar prolongado en el tiempo y no generar problemas de salud. Entonces, bueno, pues les enseñamos técnicas de cómo esos factores de riesgo, de estos factores psicosociales, cualquier colaborador está sometido a estos factores y cómo ayudar a que esos factores no se conviertan en un riesgo psicosocial. A través de también programas de consultoría podemos generar y desarrollar en organizaciones específicas, pues bueno, implementaciones específicas para áreas también específicas que en algunas ocasiones se requieren, pues bueno, trabajos más asiduos en el desarrollo de riesgos psicosociales que ya existen. Y bueno, la cuarta parte de nuestro programa es obviamente la difusión a través de la capacitación y materiales de difusión con el curso online y materiales a medida de difusión para nuestra organización. Dependiendo de los medios de distribución que tengamos con nuestra organización, pues también podemos generar material adecuado y a medida para sus organizaciones, dependiendo la distribución que tengan al interior de sus organizaciones, pues podemos generar videos, materiales digitales, libros digitales, infografías, pósters, carteles, flyers, ¿no? Y cursos específicos de microlearning para empresas pues, que así lo requieran y que podamos distribuir también estos temas a través de este empaquetado o de este modelo educativo. Este es un flyer de nuestro taller que vamos a tener el próximo 3 de octubre en la Ciudad de México. Es un taller abierto a todo el público. La modalidad aquí es totalmente presencial. Es de 8 horas y la idea es que al terminar el taller, pues bueno, todos podamos salir con nuestra política de prevención de riesgos. De esta manera, pues podemos identificar las acciones de prevención, que ya cuenta nuestra propia organización. Hay muchas cosas que ya estamos haciendo que pueden abonar a la correcta implementación de esta norma
y que en muchas ocasiones, pues bueno, nosotros pasamos desapercibidos porque los venimos haciendo con el día a día y con lo que se ha hecho en la organización durante todo el tiempo. Y entonces, pues bueno, esto nos ayudará, este taller nos ayudará a reflexionar acerca de qué acciones ya estamos haciendo que realmente está ayudando a la organización a prevenir los riesgos psicosociales. Este taller se va a dar el 3 de octubre del 2019 en Polanco y bueno, pues en la Ciudad de México. También vamos a dar un taller el 5 de octubre en la ciudad de Querétaro. Entonces, para las personas que nos están escuchando en Querétaro y en el Bajío, pues seguramente también podrán hacer este taller allá en Querétaro el sábado 5 de octubre. Vamos a estar en Querétaro a través de una organización que, bueno, estamos haciendo sinergia ahí con gente en Querétaro para que podamos trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estamos a la orden en lo que pueda pasar, ¿no? También, obviamente, pues podemos estar llevando este taller a donde ustedes quieran y obviamente el taller, esto es importante, pues da una constancia de habilidades laborales de S3 para que ustedes puedan, pues bueno, cumplir con el requisito. En Querétaro lo vamos a dar en Central Park a través de la organización INAPEC. Entonces, bueno, pues estamos a la orden. Si requieren cualquier cosa, pues bueno, podemos atenderlos, ¿no? Y bueno, les dejo el teléfono de contacto de la licenciada Paulina Ruiz de Lupaché. Ahí podemos darles la solución integral para la norma y bueno, pues lo que requieran con todo gusto. En este momento me voy a ir a las preguntas. Voy a abrir nuestro video para que nos puedan ver. Y bueno, voy a tratar de irnos a las preguntas, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí veo una de Montserrat García. Dentro del cuestionario de identificación de sujetos a acontecimientos traumáticos severos, durante o con motivo de trabajo, mi duda es la siguiente. Viene una pregunta enfocada a asaltos. ¿Esto se puede enfocar a asaltos en trayecto rumbo al trabajo o bien esto aplica solo específicamente para dentro de las instalaciones de la empresa? Y con respecto a esta misma pregunta, ¿aplica lo relacionado con las personas que vivieron el temblor del 2017, ya que la norma no establece en determinado tiempo? Sí, la respuesta para ambas, tanto para la parte de asaltos como para lo del sismo del 2017, efectivamente sí se considera dentro del cuestionario, por ejemplo, en específico de los asaltos, en la norma la definición de acontecimiento traumático severo es en el trabajo o con motivo del trabajo. Y pues si esa persona está en el traslado de su domicilio al trabajo y sufre cualquier tipo de accidente, asalto, cualquier cosa que le ocurra, se considera dentro del cuestionario. Y hablando del temblor, pues ahorita como va a ser la primera identificación, pues sí, también se toma en cuenta. La norma marca que cada 2 años se tiene que realizar la evaluación de los factores de riesgo psicosociales y del entorno organizacional, por lo menos cada 2 años. La siguiente pregunta es... El tema de outsourcing. Dice, ¿cómo aplica la norma para empleados subcontratados, ¿no? O el outsourcing. Bueno, aquí es como el resto de las normas, aplica para el centro de trabajo, es decir, si existen dentro del centro de trabajo diferentes empresas que son los patrones, es responsabilidad tanto, o sea, es una responsabilidad compartida del que es el patrón directamente de esa persona que está subcontratado, como la que es responsable del centro de trabajo. Entonces, ahí la manera de resolverlo sería a través de la política de prevención de riesgos psicosociales, el considerar esa interacción que tienen los trabajadores de outsourcing para con los clientes.
Muy bien. Luego dice, ¿cada empresa puede generar su encuesta o se debe usar la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Sí, podría, en su momento podría usar una encuesta que generara el propio centro de trabajo. Es indispensable que cuente con las características estadísticas y de confiabilidad que vienen especificadas en la norma. La norma no obliga a utilizar el instrumento que viene, es un instrumento que sugiere. Ok, a ver, ahora la encuesta es un instrumento calibrado, entonces hay que, es decir, no es solamente una encuesta, pues bueno, desarrollada por alguien que entiende el tema, sino la encuesta se debe hacer por estándares no solamente del tema en específico, que en este tema es el tema de los factores de riesgo psicosocial, sino también por gente que pueda calibrar el instrumento de manera metodológica, ¿no? Entonces, no es tan sencillo desarrollar una encuesta si la empresa tiene las características y la capacidad para hacerla y las personas adecuadas, puede generar su encuesta. Eso te lo va a pedir la Secretaría en el momento. Ya existen algunos instrumentos también en el mercado, no solo el de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que pueden medir factores de riesgo psicosocial y estrés laboral. Algunos incluso están en algunos otros idiomas. Ya hay algunos traducidos, pero sí tiene que ser una encuesta estandarizada. Entonces, pues bueno, no solamente es generar una encuesta con preguntas, pues bueno, que estén relacionadas al tema, ¿no? Nada más ahí hay que tener cuidado. Y bueno, otra pregunta que se aplica también para centros escolares. Sí, la respuesta es aplica para todas las empresas, ¿no? Sí, bueno, en el caso específico de centros escolares, la norma aplica para los profesores, maestros y personal administrativo, o sea, no para los niños. Exacto, que además el tema ahí es dentro de las evaluaciones y de las investigaciones que se han hecho en México, las personas que tienen mayor riesgo a sufrir de estrés son en primer lugar los profesores y en segundo lugar las personas que tienen que ver con un trato directo al servicio de la salud, médicos, enfermeras, dentistas, ¿no? Y demás. Pero bueno, eso nos dicen las investigaciones al respecto del estrés en México. Entonces, bueno, pues sí, sí aplica a todos los centros escolares porque aplica para todas las empresas en México. No sé si haya alguna otra información. De todos modos, estamos para servirles. Si tienen alguna otra pregunta, pues bueno, por el chat es el medio. Y decirles que el 5 de octubre vamos a estar efectivamente en Central Park a través del INAPEC, que nos han hecho el ofrecimiento para dar ahí el taller presencial en Querétaro. Entonces, a todas las personas que están en Querétaro y en el Bajío, el 5 de octubre, y en la Ciudad de México vamos a dar este taller el 3 de octubre. Pues bueno. Sí. Hay otra pregunta. ¿Sí? Si estas encuestas se deben presentar ante la Secretaría del Trabajo. Pues es un requisito de, no tanto las encuestas, quizás que sea comprobable o que tenga registro de que las encuestas se realizaron. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo un instrumento a través de una plataforma digital, entonces, en realidad, pues la evidencia van a ser reportes, ¿no? Si reportes de salida de esa encuesta, la Secretaría del Trabajo, cuando evalúa el cumplimiento de una norma, lo que revisa son los registros y que esos registros sean trazables. Entonces, cumpliendo con eso, pues no necesariamente tienen que ser las encuestas las que se presenten. Pueden pues ser como evidencia en el caso que sea un centro de trabajo pequeño y que se decida realizar de manera escrita. Pero pues en el caso de que se realicen de manera digital, pues más bien serían los reportes. Sí, hablando de la presentación, María Dolores
Rojas, te vamos a enviar también la presentación. Esta presentación que vieron, con gusto al finalizar el webinar está grabado. Y bueno, pues con gusto también les compartimos el video. Y bueno, pues en el video obviamente pues tendrán la presentación ahí mismo, ¿no? Y Moisés nos está preguntando, que él es el que justamente le organiza el taller en Moisés Bello, en Querétaro. Nos pregunta, ¿para qué sirve el documento DS3? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, el DS3 es una constancia de habilidades laborales que tiene validez ante la Secretaría del Trabajo para la evidencia de que la persona que tomó un curso o que la persona que presenta ese documento cuenta con las habilidades laborales para realizar la actividad que se presenta, ¿no? Ese DS3 se da para cualquier curso que se emite de la Secretaría del Trabajo. En el caso específico de esta norma, de la norma 035, el DS3 nos sirve para evidenciar que hemos recibido la capacitación referente a los factores de riesgo psicosociales. Los beneficios que tiene, pues es que tienen valor curricular. También funciona como evidencia ante la Secretaría del Trabajo en temas de auditorías normativas. Y bueno, el beneficio fiscal de tener una capacitación es que pueden deducir esta capacitación las empresas pues de sus impuestos. No, pues muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, nosotros con gusto les compartimos el video. En cuanto lo tengamos listo, será hoy mismo, les pasamos la liga a todas las personas que están conectadas y pues seguimos a sus órdenes, ¿no? En lo que requieran para ayudarles al cumplimiento de la norma y, por supuesto, para mejorar las condiciones laborales de nuestros colaboradores. Si tienen una mayor duda, pues bueno, el taller el 3 de octubre en la Ciudad de México, el mismo taller el 5 de octubre en la Ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces, pues bueno, sería muy benéfico podernos ver también en persona, saludar y bueno, pues conocer y ayudarles en todo lo referente para mejorar las condiciones de trabajo en sus organizaciones. Así es que aquellos que se conectaron o que obtuvieron la liga del webinar que no haya sido a través de Eventbrite, de la plataforma, si pueden dejar sus correos electrónicos en nuestra página de Facebook para que les podamos hacer llegar el video, porque ese es el registro que tenemos de los participantes, el que se hizo a través de la herramienta de Eventbrite. Exacto, sí, perdón, las personas que están a través de Eventbrite que se dieron de alta, ahí obviamente tenemos su correo electrónico y les podemos enviar el material. A los que no, pues por favor, déjenoslo en Facebook para saber, pues tener algún medio de contacto con ustedes y poderles enviar el webinar. En la Ciudad de México, el evento va a ser en Polanco. En Polanco, ajá. Es muy cerquita del Metro Polanco. Ahora te damos la dirección, Giselle, con todo gusto. Va a empezar a las 9 de la mañana, pero bueno, también si nos mandas un correo electrónico, por supuesto, para apartar tu lugar, porque pues también esperamos que el evento sea pues con poquita gente, ¿no? No esperamos que sea un evento masivo, por supuesto, porque la idea es generar o que generemos nuestra política ahí, nuestra política de manera específica por empresa. Entonces, pues es un evento que seguramente no tendremos más de 30 personas. Entonces, espero que, pues bueno, también puedas apartar tu lugar. El evento es exactamente en Arquímedes 130 en Polanco. Entonces, bueno, pero cualquier duda, pues ahí están los teléfonos, ahí está el correo electrónico. Ese es el de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, espero que nos puedas acompañar. Sí, pónganse en contacto con nosotros para conocer el temario. Les enviamos el temario del taller, que va a ser el mismo el día 3 de octubre aquí en la Ciudad de México y el 5 de octubre en Querétaro. Pues muchas gracias y hasta luego.